eso, yo sé que va a haber a veces comentarios negativos, siempre que hay alguna crítica me llega algún hater diciéndome hasta de qué me voy a morir, pero digo, bueno, gracias porque esto al algoritmo le sirve. El algoritmo a esto le está diciendo, mira, este video está generando conversación. Así que con Dorian también pienso eso. Bienvenidos a todos a un nuevo programa. Año nuevo, programa nuevo. Hoy vamos a estar conversando con Ángela Arcade. Ángela, bienvenida y gracias por compartir este espacio que, como es habitual, vamos a conocer a las mentes maestras que están detrás de las historias que más nos conmueven. Ángela, bienvenida. Muchísimas gracias, Mercedes, y a todas. Es un honor estar aquí, es un placer y espero que la pasemos muy bien hablando a corazón abierto, digamos, de esa anatomía de las historias. Bien, para conocer Perfecto. un poquito más a nuestra entrevistada, Ángela es escritora, abogada, magíster en literatura, diplomada en gestión editorial y corrección de estilo. Escribe desde temprana edad y en la actualidad se desempeña como creadora de contenido literario, correctora de estilo y asesora editorial. Ha formado una excelente comunidad de amantes de la literatura y la escritura en su canal de YouTube y en otras plataformas como Instagram y TikTok. En mayo del 24, el año pasado, publicó su primera novela, Dorian, primera parte de una biología en la que estaremos conversando de este libro hoy y entre otras cosas también interesantes. Primero, Ángela, vamos a hablar un poco de vos como artista. ¿Por qué sos escritora? ¿Qué te definió y qué te mantiene en ese rol hoy en día? ¿Por qué soy escritora? En principio, porque no conozco otra forma de vivir. Para mí, la escritura es lo que le da sentido a la vida y además es una ventana o más bien como un portal hacia la experiencia humana. Es una de las formas más interesantes y más intensas, más comprometedoras también de conocerse uno mismo y también conocer el mundo que a uno lo rodea. Y yo siento que la escritura, desde que llegó a mi vida, desde que comencé a agarrar los lapiceros y los cuadernos y ahí plasmar mis pensamientos, fue algo que le fue dando la magia, la razón de ser a estar aquí, estar vivo y indagar una y otra vez, por supuesto, en la razón por la que los seres humanos estamos siempre inclinándonos a crear, a darle sentido a la vida a través del arte. Así que me parece una forma muy bella porque además me hace sentir esa conexión con el resto de la humanidad y te da ese tipo de sabiduría que es que no te hace sentir superior a los demás bajo ninguna circunstancia, sino todo lo contrario, te hace sentir diminuto y te hace sentir muy humilde en ese proceso, pero también te hace sentir parte de algo mucho más intenso que ti y que tus circunstancias, y eso para mí es lo más bonito de escribir y la razón por la que lo sigo haciendo. Lo que me define como escritora, digamos que es la pasión con la que hago esto, que es una pasión que no solo implica que yo le ponga todo mi corazón a cualquier obra que yo haga o llegue a hacer, sino que también implica que yo sea muy perfeccionista en lo que hago y trate siempre de dar no mi 10% ni mi 50%, sino mi 1000% si por mí fuera. Entonces, siempre que yo deposito o que deposite también de aquí en adelante obras en las manos de los lectores es porque ha habido un proceso de preparación muy intenso y porque soy consciente de que eso es lo mejor de mí que puedo dar en ese momento. Así que quizá no sea de las escritoras que están sacando libros cada 6 meses, pero intentaré y por supuesto eso es una de las cosas que quiero que los lectores se queden respecto a mí. Intentaré siempre darles lo mejor. Ángela, ¿hay algo en particular que implique un reto constante en tu proceso creativo? Sí, precisamente esta última parte que les comentaba antes del perfeccionismo, que no es, digamos, el perfeccionismo en el sentido más superficial en el que suele ser entendido, de tratar de que todo quede perfecto, porque uno como escritor es la primera persona consciente de que es imposible hacer eso, pero sí es un perfeccionismo del tipo que te hace dudar de a veces todo lo que haces, de cada frase que escribes, de cada vocabulario, cada palabra que intentas ahí incorporar, y en algún punto esa es una dificultad que hace que te demores mucho en elegir el camino correcto. Creo que también es parte de la experiencia, ¿no? Encontrar una forma en la que tú te sientas cómodo en un estilo, y yo siento que tengo un estilo ya muy marcado, muy propio, pero también siento que quizá me gustaría aprender más esa espontaneidad de permitirme escribir de, no sé, algo muy directo sin sentir que le hace falta la parte literaria, porque para mí la literatura
sí o sí debe ser bella, no necesariamente siempre respecto al lenguaje con el que está escrito un libro, sino, digamos, figuras o la forma en la que tú utilizas los recursos diversos, no solo del lenguaje, sino también cómo planteas los escenarios, desde qué perspectiva cuentas las historias. Para mí la literatura de calidad debe tener algo de eso. Y me cuesta dejarme ir a veces, o por ejemplo, estoy haciendo esto de las morning pages que recomienda Julia Cameron en El Camino de la Escritura. Entonces, es dejarte fluir por las mañanas con tus primeros pensamientos y no importa qué tan bonitos salgan. Y aún así sufro, o sea, yo sé que eso nadie lo va a leer, pero cuando no me sale algo bonito, sufro y digo, no, ¿por qué esto está tan directo y tan insulso, tan como que no tiene sustancia? No estoy diciendo nada, estoy aquí echando chisme con mi diario y eso no me gusta. Entonces, esa es la partecita con la que a mí me gustaría más fluir y con la que a veces batallo. Y por supuesto también esto de elaborar una historia y quedarme con poquitas cosas, ¿saben? Porque a veces las historias se nos van escapando de las manos a los escritores y comienzan siendo algo muy sencillo y como Dorian, que comenzó así como una historia que dije, voy a escribir algo así como que lo que vaya pasándole Dorian y yo lo voy a estar acompañando ahí, no sé qué, cómo va a terminar esto, más o menos tenía algunas ideas, pero no sabía exactamente qué iba a hacer y terminó volviéndose un proyecto mucho más ambicioso y es una gran dificultad ahí en ese momento en el que tienes tantos elementos, tantos personajes, tantas historias dentro de la historia, ver cómo lo resumes para no cansar tanto a los lectores y por lo contrario hacer que se sientan entusiasmados acompañándote en todo ese proceso. Así que esas dos cosas creo que son las más retadoras. ¿Y cómo llegas justo a decir, hasta aquí llega mi perfeccionismo? ¿Cómo le pones punto final? ¿Cómo te autocontrolas? Es una pregunta interesante porque para uno es difícil tener como un tope, pero yo siento que mi manera de medirlo ha sido el tiempo con el que he estado con una historia. La cantidad de veces que yo la he releído, que hay un punto en el que yo digo, esto, si yo permito que siga así, se va a convertir en una obsesión y una cosa es tratar de ser perfeccionista y dar lo mejor de ti, y otra cosa es ya obsesionarte de manera tal que tengas una inseguridad que te impida soltar esa historia. Que en parte a veces es inseguridad y también a veces celos, ¿no? Yo soy muy celosa, ella sabe, yo he sido muy celosa con lo que he escrito y es muy raro que yo comparta algo, incluso cuentos, relatos, yo no tengo un blog así en internet en el que esté constantemente compartiendo esas cosas, no porque no lo haga, o porque no tenga algún ánimo de hacerlo, sino porque me da mucho miedo de que a veces no sabes en manos de quién va a terminar esa historia, quién va a hacerla pasar por algo de ella. E incluso con Dorian yo decía, bueno, van a salir más libros Dark Academy escritos por escritoras, hispanas o hispanohablantes. Entonces, quizás si sale Dorian, van a leer Dorian, van a encontrar algún recurso que les guste de Dorian y lo van a usar para sus historias y después, así, bueno, me hago la película, ¿no? Los pensamientos intrusivos a veces me ganan la batalla. Entonces, muchos miedos, la verdad, y eso es algo que también es interesante de escribir, que te confronta con esas cosas que a veces de otra forma no te darías cuenta de que están allí y te hacen sentir un poco vulnerable, pero también te hacen sentir que tienes las riendas y la capacidad de mejorar esas situaciones. Muy interesante eso del perfeccionismo, sobre todo que estamos acá reunidas cuatro perfeccionistas y cuesta ponerle freno a esa perfección que queremos hacer. Por ende, esta pregunta viene muy bien a continuación, Ángela, porque me imagino que debes tener el estado de ánimo muy a flor de piel cuando estás describiendo alguna escena en tus libros, pero ¿cómo te metes de lleno en ese estado de ánimo para que la escena fluya como tú deseas? Es un proceso sumamente espontáneo. Hay momentos en los que si yo me siento a escribir una escena en la que no hay una conexión profunda de mi parte, es imposible que yo la escriba, así que me toca pausar eso, bien sea intentar escribir otra escena que sí me fluya en ese momento, bien sea dejar el libro ahí pausado durante un tiempo, y con esto hemos hablado mucho también con Ayelen. Ese momento en el que no surge de forma espontánea es un momento muy frustrante para uno, porque uno quisiera que no, que ya tienes anotado o pensado más o menos qué va a pasar y te sientas y escribes y listo. Y no es así. Hay muchas otras cosas que a veces tú planeas y vas escribiendo y no te convencen. Entonces, eso hace que busque, digamos, formas en las que engaña mi cerebro, como hacks mentales, para que le parezca grato trabajar en una escena con la que yo no me siento conectada. Y para mí esa conexión la encuentro con la música. Yo siento que una forma muy interesante de ser artistas, en cualquier tipo de artistas, es nutrirnos de diferentes fuentes. Digamos, si hablamos de escritura, yo no solo me nutro de la escritura y de lo que yo obviamente leo,
sí, y del arte de las bellas letras, sino también de las artes plásticas, de las artes visuales, de la filosofía incluso, bueno, eso ya no viene siendo tanto arte, pero igual de muchas otras materias, digamos, ¿no? Que son como complementarias. Entonces, allí llega la música, que es algo que ha influido muchísimo en toda mi vida y también influye en la novela o en todo lo que yo escribo. Y la playlist que encuentran en Dorian es justamente ese intento mío de rescatar esa conexión y tratar de pasársela a los lectores, incluso si ellos no son tanto del gusto, ¿no? De mis gustos, digamos, mis gustos musicales, que son muy particulares. Yo entiendo que no siempre es así, pero hay cosas que digamos, como los directores eligen o ven qué tipo de música queda mejor con las películas. De la misma forma me gusta pensar en mí como ese tipo de escritora que puede tener esa sensibilidad desarrollada para elegir un tema que vaya muy acorde con las escenas y que no solo que lo ponga allí porque me gusta, sino porque encaja muy bien con la atmósfera. Así que al escribir, yo me conecto con esos temas y trato de ponerlos en repetición. Entonces se repiten, se repiten, se repiten. Mientras yo estoy escribiendo esa escena, muchas veces escucho la misma canción porque me remite a ese momento. Y después yo, por ejemplo, siempre pongo In This Shirt de Irreversibles, o como se escriba, o como se pronuncia, perdón, y me acuerdo de una escena muy particular que pasa hacia la mitad de Dorian, entre Aiden y Dorian, y ya son como canciones que para mí bautizaron esos capítulos, y esa es la facilidad, esa es la forma en la que yo recupero esa conexión con las historias cuando siento que la estoy perdiendo. Bueno, esta es una pregunta, nosotros estamos haciendo un poco como terapia acá, ¿no? Es una pregunta también interesante e importante porque, bueno, cada uno tendrá sus propios miedos y sus propias satisfacciones en sus rubros, incluso dentro de la escritura. Y nos gustaría saber cuál es tu miedo más profundo como escritora y cuál es tu mayor satisfacción. Ay, mi miedo más profundo, digamos que es aburrir a los lectores, pero no a los lectores que no están acostumbrados a leer lo que yo escribo porque se van a aburrir sí o sí. Es como una persona que se aburra leyendo un clásico. Pues Ujú. ese tipo de lectores de pronto no son los más afines a mi al tipo de lectora que yo soy o al tipo de literatura que a mí me gusta escribir, sino que más bien es como que los lectores que ya están profundamente involucrados con la literatura y van a leer y que se encuentren con algo que es totalmente insustancial, que es algo que no tiene, no sé, no tiene un argumento sólido o que son como eventos anecdóticos que no se sabe hacia dónde van. Entonces, en el momento en el que una historia se me está convirtiendo en eso, a mí me cuesta avanzar, de hecho, con esas historias, mientras las leo, obviamente, pero también cuando siento que cuando estoy escribiendo la historia, puede que peque de eso. Entonces, lo que yo quiero es que los lectores en ningún momento sientan que leer lo que yo escribo es una tarea. O sea, mejor no lean. Abandonen, si ustedes leen Dorian y lo sienten como una tarea, como algo tedioso, qué pereza, me toca leer este libro porque lo compré, véndanlo, regálenselo a alguien, lo que sea, pero no lo lean. O sea, eso es lo que yo no quiero. Yo, al contrario, quiero ser una escritora capaz tanto de entretener como también de hacer pensar, pero por ese hecho de hacer pensar, no tirar por la borda, pues esa parte interesante de las historias es que nos emociona, ¿no? Que nos hacen que se nos acelere el pulso, que nos remiten a esas escenas como si nosotros estuviéramos viviéndolas. Y me gusta esa intensidad, entonces, digamos que no me gusta ese tipo de aburrimiento que causan las obras desapasionadas. A ese aburrimiento es el que yo le temo, y trato como de siempre preguntarles a mis lectores, los que yo sé que son sinceros y que son buenos lectores y que tienen algo interesante siempre que decirte cuando te leen, como ¿en qué parte te aburriste? A ti, Aye, cuando fuiste lectora beta te preguntaba, no sé esta parte, es que está como aburrida, como que aquí no pasa nada, aquí estoy como que no sé, entonces hubo que hacer ediciones, hubo que modificar escenas, y bueno, ese es como el esfuerzo que hay que hacer para asegurarse de que ese miedo no se materialice, pero igual a veces pasa. Y también es interesante porque no sabes qué tipo de lectores te encontrarás, y a veces no es que sean malos lectores, simplemente el libro no resuena con ellos. Pero sí, esa es una parte importante y no sé qué más iba a decir, pero en fin, ya estoy alargando mucho aquí. La satisfacción, ¿cuál es tu mayor satisfacción? Ah, sí, la satisfacción. Mi mayor satisfacción es justamente lo opuesto a lo anterior. Yo estaba pensando, yo siempre pienso cuando escucho un tema de la playlist de Dorian, que se escucha un latido de un corazón mientras uno está escuchando el tema. Es un tema muy suavecito, muy bonito, romántico.
y se escucha un latido mientras la música suena y me hace sentir muchas cosas. Entonces yo digo, qué lindo que este artista haya puesto un latido que es como que si fuera el suyo, pero que saltara en el pulso de uno mientras uno está escuchando ese tema. Es una conexión maravillosa de la humanidad, es algo, es como telepatía, no sé, es como es muy trascendental. Entonces, el momento en el que yo siento que puedo llegar a lograr eso con los lectores, o hay lectores que se han sentido profundamente identificados y que han vivido esas páginas, no solo las leyeron así, sino que resonaron mucho con el sentir de Dorian y de los otros personajes, ese es el momento en el que yo digo, bueno, lo estoy haciendo, voy en buen camino, siempre se pueden mejorar cosas, pero ese es el punto más bonito después de haber publicado. No solo ver ya el trabajo como que listo, ya trabajé suficientemente en esto, sino permitirte soltarlo y sorprenderte con el resultado de depositarlo en las manos de tus lectores. Ángela, al terminar de escribir una novela o cuento, relato, ¿experimentas algún tipo de duelo o más bien es una celebración para ti? ¿O un poquito de cada cosa? Un poquito de cada cosa. Yo cuando terminé de escribir Dorian fue muy chistoso porque yo dije, bueno, aquí ya, punto final. Virgen Santísima, terminé de escribir el primer libro que quiero publicar y que ya pues en ese momento ya tenía el editor y todo eso. Entonces yo decía, Dios mío, este es un evento canónico de mi vida como escritora. Y después, no sé, como a las horas nada más, otra vez estaba escribiendo en el libro, o sea, reescribiendo capítulos y volviendo a hacer cosas. Entonces dije, este es un proceso que nunca termina y es tal y como sucede en la vida de los seres humanos, que el único final certero que tenemos es la muerte y ni siquiera sabemos qué pase después de eso, ¿no? Es un final que creemos certero porque pues no sabemos qué hay más allá, pero en sí la vida no es algo lineal, es algo circular, siempre son ciclos. Y en el caso de la escritura, también, no es que tú termines concretamente una historia, un cuento, una novela, lo que sea, sino que la pones a rodar más bien y terminas procesos, pero no hay un momento en el que eso acabe definitivamente. ¿Por qué? Porque incluso si tú ya no modificas en absoluto la obra, los lectores se encargarán de seguir dándole sentido, o bien de que ese sentido se distorsione, o sea, pueden pasar muchas cosas, y eso es lo que configura el sistema literario, que es tan complejo, y no solo se trata de que un escritor escriba una obra y la deje allí para el público, sino que ese público es decisivo en lo que va a pasar con esa obra. Así que bueno, eso es algo que descubrí con esto, ¿no? Esta imposibilidad de darle un punto, un cierre perfecto y decir, ya, aquí terminé, ¿no? Mi labor sigue, no sé hasta cuándo va a seguir, supuestamente, bueno, supongo que esto va a seguir hasta que yo dé mi último respiro, eso es lo que quiero, eh, pero, pero digamos que siempre da esa nostalgia de que sabes que ya tú como escritora no vas a volver a vivir en intensidad esas cosas que sucedieron en ti cuando escribiste esas escenas, cuando te enteraste de lo que iba a pasar a tal personaje, ese momento de revelación, cuando la historia va tomando vida por sí misma y te va convenciendo de cuál es el camino correcto para escribirla. Eso es mágico. Yo cuando comencé a conocer a Dorian, cuando comencé a conocer a Olivia, a Aiden, a Guido, que son personajes a los que yo amo demasiado, pues ese sentimiento lo puedo evocar y gracias a, pues aquí está el libro, por fortuna, gracias a Dios, pero no voy a volver a revivir lo que sentí. Por eso yo siempre les digo a las personas a las que yo asesoro, a los escritores con los que yo trabajo, lo importante es que tú disfrutes trabajando con esto. Porque si tú no lo disfrutas ahora, no lo vas a disfrutar cuando esté publicado. Si no lo disfrutas ahorita, cuando lleguen las críticas, pues te van a volver papilla y vas a estar ahí llorando por los suelos, arrastrándote y diciendo, ay, perdí mi tiempo, porque es que ni lo disfruté cuando estuve escribiendo, ni lo disfruté ahora que ya está publicado. Entonces, la única garantía que tienes al escribir, porque son procesos que siempre son oficios que siempre te mantendrán en la incertidumbre hasta a veces años después, es permitirte sentir esa emoción y ser muy fiel a lo que la historia te pide y a lo que tú quieres contar. Nada de que voy a hacer esto para que el libro se venda más o cosas de esas, porque se terminan convirtiendo en libros de fórmula y no queremos eso. Ahora, pasando a hablar de tu novela de Dorian, Ángela, si la tuvieras que describir de qué se trata en sí la novela en dos frases, en dos oraciones, ¿cuáles serían estas? ¿Cómo presentarías a tu hijo al mundo? Es bien difícil porque hay muchas cosas que pasan. De hecho, para hacer la sinopsis, bueno, por fortuna de eso se encargan las editoriales porque yo no tenía ni idea de cómo resumir. Pero les podría decir en este momento que es la historia de un
joven de 18 años, que es Dorian, y quiere ser escritor, que se parte de una familia que solía pertenecer a una antigua orden secreta, y él se entera de que no ha ocurrido esto de la orden secreta en el pasado, sino que sigue ocurriendo, y que él forma parte de eso. Hay alguien que quiere que se entere de ciertas cosas por alguna razón. Y él se va a ver involucrado en ese misterio de ver qué es lo que está pasando con esa orden secreta. Y por otra parte, mientras eso sucede, se va a ir enamorando de la persona menos esperada, va a meterse en muchos problemas y sobre todo va a indagar en su identidad, en quién es él y en cómo las situaciones y las experiencias que va viviendo definen o no definen esa respuesta, esa pregunta, ¿no? Yo soy escritor, eso me define, yo soy hijo de tal familia, eso me define, yo tengo tal apellido o mi familia hace parte de esto, ¿en qué punto eso es determinante para mí o yo puedo tomar las riendas de esto y elegir lo que quiero ser? Bien, bueno, ahora contanos un poquito cómo fue tu relación con Dorian y con el resto de los personajes. Un poco ya nos dijiste de que los amabas, pero digo, tu vínculo con ellos, ¿no? Mientras estabas escribiendo la novela, y si crees que podrías llegar a tener una relación con ellos en la vida real y qué tipo de relación. Uf, sería una relación muy intensa. Yo creo que nos pondríamos a vivir juntos. Yo iría a pedirle trabajo también a Guido en la librería y decirle, vea, usted tiene, señor Guido, una librería llena de antigüedades, de ediciones, de primeras ediciones, de traducciones y un montón Tesoros. de alquimia. O sea, por favor, deme empleo. Y aparte, si tiene otra habitación disponible, no solo la de Dorian, sino otra para otra persona, pues miren. Y pues Adela, Dios mío, fabulosa, hermosa, diva, también muy misteriosa. Me parece un personaje súper admirable, entonces yo amaría de poder tenerlos aquí ya mismo. La forma en la que yo puedo, digamos, congeniar con ellos y compartir con ellos es mientras escribo. Pero sí, es una Estarías, relación muy, estarías escribiendo con Dorian tal vez también, por ¿no? supuesto que sí. Intercambiando manuscritos y Es a que ver cómo te sí. fue con esto. Dorian, a Dorian lo siento vivo, chicas. O sea, para mí Dorian no es un personaje. De Claro. hecho, siempre imagino cuando alguien habla de un personaje y dice, es que el personaje de Dorian, él saltaría y diría, ¿cuál personaje? Tú no fuiste, Ángela, la que me escribió a mí. Yo escribí mi historia a través de ti, que es diferente. Pero bueno, no sé, amo mucho esos personajes y creo que no existe ninguno con el que no me gustaría tener una relación de cualquier tipo, así sea de enemigo, porque me encantan los antagonistas también de esta historia. En el segundo libro, pues se va a ver mucho más de esa parte, porque me gusta esa sensación de que tú no sabes en la historia de quién tú eres el antagonista. Yo siempre pienso, por ejemplo, en las chicas que son escritoras de las reseñas honestas que yo he hecho, de los libros, de las reseñas honestas que yo he hecho, y pues pienso que en la historia de ellas quizá me vean como algo antagónico en caso de que eventualmente hayan visto esas reseñas. Es un trabajo, es importante del trabajo de una persona que se dedica a la crítica literaria, a hacer reseñas de ese modo, ¿no? Pero son hechas con respeto y siempre son constructivas. Rescatamos cuál es la forma correcta para hacer las cosas o cuál sería la forma un poco más ideal, porque no existe solo una forma de hacer las cosas, sino que tenemos muchos caminos y ahí es simplemente decir, quizá este no fue el adecuado, quizá por aquí encajaba mejor. Bueno, a veces pueden ser un poco duras esas reseñas, así que yo entiendo también que pues eso hace que las personas se resientan, ¿no? Muchas veces, pero eso es interesante, ¿saben? O sea, yo soy mucho más que una persona que hace reseñas en YouTube y es interesante por eso agarrar un antagonista, ¿no? Y ver qué es en realidad lo antagónico en él, por qué es tan complejo, ¿no? Las relaciones que se forman entre los seres humanos, por qué las cosas se pueden torcer de manera tal que no es tan fácil como hacer las paces y decir seamos amigos para siempre, sino que muchas otras cosas que ni siquiera dependen de los seres humanos, sino más bien del azar, van configurando algo que lo supera a todos y se generan rupturas, se generan lazos que están rotos y que son irreconciliables. Y ahí entran los dramas, los grandes dramas de la humanidad y me encanta también, no sé, darle una vuelta a eso y ver cómo lo puedo usar en las historias. Así que como les decía, los antagonistas allí, incluso a ellos, me encantaría conocerlos y me encanta seguir conociéndolos, de hecho, mientras sigo escribiendo Dorian. Ángela tocó un punto interesante de las reseñas y de lo que es honesto o no y de cómo están construyendo las reseñas ahorita. Yo creo que eso nos da para todo una entrevista aparte y una reunión aparte completa para discutir ese punto, ¿no? Porque tenemos, Sí. y aquí hemos discutido mucho entre las chicas,
hasta que nosotras mismas somos lectores distintos, somos seres humanos distintos, por supuesto, cada quien lee de una manera distinta, pero bueno, no voy a entrar ahí porque si no nos quedamos aquí mucho tiempo. Ángela, ¿cómo definirías al lector ideal de Dorian? A ver, debería ser una persona muy curiosa, quizá lectores que ya hayan tenido una experiencia con la literatura, quizá personas a las que les gusten los clásicos, que sean muy nostálgicos de otras épocas en las que no había celulares, televisores pantalla plana, todo que es inteligente, inteligencia artificial, bla, 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 y que les gusta más esa parte nostálgica del pasado, ¿no? De revivir. Por eso me encantan los personajes que a los que también los interpela esa nostalgia, como por ejemplo Guido, que es el anticuario. Él está súper prendido de sus antigüedades, de los libros viejos, encuentra mucha, la esencia de su vida, digamos, mucho placer en recolectarlos y todo eso y ofrecerlos también a sus clientes. Entonces, yo creo que sí, cuando son lectores de ese estilo, ¿no? Que también tienen esto, lo vintage, les encanta, ¿no? Lo retro, incluso la literatura gótica, tal vez, porque Dorian tiene ciertos dejes de literatura gótica, no con esto de los castillos y los escenarios naturales, sino más bien como ciertos temas de la atmósfera. De hecho, aquí en la portada se le trata de imprimir un poquito ese estilo. Gótico tipo, por ejemplo, Depeche Mode, que es un grupo de música que también formó parte de la banda sonora de Dorian, o The Cure, por ejemplo, ese estilo de gótico como más entre gótico y pop. Entonces sí, o sea, quizá un tipo de lector ideal sería aquel, para resumir, al que le guste la parte entretenida de leer, pero también le guste un hueso que se pueda roer, ¿saben? Que se pueda encontrar un sentido más allá de lo aparente a los diálogos, a las imágenes que aparecen, a los símbolos que aparecen también, al que le guste cazar las referencias, como a mí. Yo siento que escribí el tipo de libro que a mí me gustaría leer. Esto suena muy cliché, pero es en realidad porque yo escribí un libro que se pueda marcar a cada nada, que ustedes van leyendo y aquí hay una referencia, aquí esto me hizo pensar en esto, o esto, aquí tal autor, no sé, eso me encanta. Entonces creo que ese tipo de lectores a los que les gusta subrayar sus libros y apropiarse de ellos y apropiarse de las referencias y no solo eso, sino después también seguir excavando en todo eso después de cerrar el libro que leyeron, son los más aptos para leer a Dorian. Bueno, yo lo marqué bastante, no sé si se aprecian las... Yo no Ah, los rayo porque para mí los libros son muy sagrados, yo no puedo rayar un libro, para mí es imposible, pero sí tengo muchos post-it y este tiene muchos. Y una de las cosas que más me gustó, Ángel, aparte de la narrativa, que no tengo ninguna discusión, es la atmósfera, cómo se crea, cómo la creaste, porque aparte de todo, a mí me evocó a Safón, la ambientación a mí me sonó, me pareció me metió como me metió en La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Yo amé ese libro, amé todos los libros de Zafón. Lástima que no lo podamos disfrutar más, pero creo que eso fue uno de los grandes aciertos de la novela, porque esta misma historia en un ambiente contemporáneo creo que no hubiera calado igual. de hecho, intenté escribirla primero, o sea, esa es una curiosidad muy chistosa. Y es que yo, más o menos, hasta la parte en la que Dorian se reúne con cierto personaje, en la segunda parte, hasta ahí yo lo había escrito como si sucediera en la actualidad, porque pues yo estaba tratando de seguir este consejo tan manido de escribe sobre lo que conoces. Entonces dije, bueno, no me voy a poner a poner la historia en otro lugar histórico, otro momento, etcétera, porque pues es lo que yo conozco. Entonces, y cuando comencé a escribirla y comencé a hacer que Dorian se viera en el reflejo, porque había una escena en la que él le colgaban o algo así, y él se veía su reflejo en la pantalla del celular. Y yo dije, hasta aquí llegué, estoy harta de los celulares, ya suficientes celulares tengo en mi vida diaria y cosas con redes sociales y eso, para encima escribir una historia en la que los celulares tengan algún protagonismo o sean parte imprescindible de la comunicación de los personajes. Entonces, no, yo quiero que Dorian quiera ser escritor, pero no escriba en un portátil o en un tipo de computadora así conectado, no, quiero que escriba en una máquina de escribir. Y ahí sí yo dije, no, aquí esto era lo que me hacía falta y fue un cambio rotundo y me fascinó cómo quedó esta atmósfera como atemporal, en la que sin embargo entendemos a partir de las referencias que está ocurriendo todo en un momento histórico muy, muy específico, pero me gusta es un poquito esa ambigüedad que hay en torno a eso y que los lectores indaguen a ver para ellos en qué momento están sucediendo las cosas. Nelson. Esta pregunta viene un poco para cerrar lo que dijiste en la anterior, no la que te hizo Ayelén, y tú tocaste el tema de las opiniones, de las reseñas, las cuales son muy importantes para los escritores. Algunos los toman con mayor profundidad, otros
ni pendiente, o otros hacen como Isabel Allende, que aplauden todas las reseñas, buenas, positivas o negativas, porque total son a la larga enriquecedoras siempre y cuando sean con respeto. Ahora bien, a nosotras, lectoras de Dorian, nos ha sorprendido encontrar muchas reseñas, sobre todo en Goodreads, de 1 o 2 estrellas. ¿Cómo te ha afectado eso a ti, Ángela, como escritora, para con tu primer libro? Porque hay veces que los lectores se dejan llevar por esas reseñas. Imagínate si nosotros nos dejáramos llevar por las reseñas, no leeríamos nada y nos perderíamos muchos libros importantes. ¿Cómo te afectó encontrar ese tipo de reseñas para con tu primer libro? Yo me acojo mucho a un dicho que es que no existe publicidad mala. De hecho, eso me lo han dicho cuando yo hago reseñas honestas de libros que la gente incluso me va a comentar, hablaste de ese libro de una forma tal que hasta me dieron ganas de leerlo, por más cosas que hayas dicho de él. Y yo digo, bueno, está interesante. A mí lo que me interesa no es que Dorian sea, digamos, glorificado porque sí, sino que yo siento que es un libro que tiene fuerza, que yo me esforcé mucho para que la tuviera y que lo que me interesa a mí es que la gente esté hablando de él. Así como con mis videos. Yo a veces sé que toco temas difíciles, que a veces son complicados de digerir para muchos espectadores, pero son importantes. Y si yo no hablo de eso, quizá haya muy poquita gente hablando al respecto y mi comunidad siempre me apoya en esto. Entonces, eso, yo sé que va a haber a veces comentarios negativos. Siempre que haya alguna crítica, me llega algún hater diciéndome hasta de qué me voy a morir. Pero digo, bueno, gracias porque esto al algoritmo le sirve. El algoritmo a esto le está diciendo, mira, este video está generando conversación. Así que con Dorian también pienso eso. Hay reseñas negativas de Dorian, de 1 estrella, de 2, de gente que pues simplemente no tiene nada más que hacer en su vida de ir a poner algo que es como evidentemente para hacer daño, lo que tú dices, es verdad. Y pues a esas personas pues les sale el tiro por la culata porque después ha habido gente que sí ha leído el libro y les van a decir, les van a comentar y se hace toda una conversación en torno a ese comentario. Y pues gracias a esa persona que no quiso, a veces ni siquiera leen el libro, simplemente van a dejar la estrella, pues, o a decir algo feo, pues entonces se genera una conversación que a mí me favorece muchísimo como escritora. Dejando a un lado eso, hay que aceptar que también uno no es perfecto y que yo estoy en un camino de formación que nunca va a terminar. Todos los escritores lo estamos. Así que es verdad, habrá comentarios que quizá no estén hechos con tacto, pero quizá tengan un poco de razón. Y a esos trato de escucharlos yo. Bueno, la verdad, sobre todo trato de escuchar a los que me dicen eso con respeto, ¿no? Porque pues si comienzan insultando, diciendo que soy mediocre, que los youtubers no deberían escribir libros o cosas con sesgos que no tienen nada que ver una cosa con la otra, o que, bueno, me han dicho de todo, pues yo, no, comenzamos mal, yo no voy a atender a una opinión de esas, pero sí que atiendo a las opiniones que son inteligentes, que no están hechas desde un apasionamiento ahí desaforado o de unas ganas de vengarse, ¿no? O de defenderse, digo yo. O sea, son personas que ya se sintieron ofendidas, atacadas y están defendiéndose a través de esas reseñas negativas. No les hago caso tanto a ellos, sino a las personas que realmente se toman el tiempo de escribir buenos argumentos o de decírmelos a mí. Ha habido personas que me los han dicho. Y yo, vean, con esto aprendí que ser escritor es ser humilde. Si tú no eres humilde, es imposible que te mantengas allí. Porque si yo publico para que todo el mundo me alabe y todo el mundo me aplauda, pues estaría condenada a la infelicidad y a la frustración total. Pero como yo escribo por amor a esto que hago y lo que me interesa a mí es llegar a hacerlo muy, muy bien y cada vez mejor, pues entonces me sirve que la gente sea sincera, pero que sean muy respetuosos y muy, digamos, humanos, ¿saben? Humanos porque eso, creen que yo soy un personaje de YouTube, a veces de BookTube, y lo cierto es que soy un ser humano que también está aprendiendo, sigue aprendiendo y a veces pues, comete equivocaciones, pero pues es importante ese tipo de reseñas que te saben cómo decir las cosas, porque las otras están Pues allí, mira, hacen bulla, exacto. sirven para la bulla, pero hasta ahí nomás. Lo que tú dices es importante a la hora de reseñar, que la reseña te enriquezca de una manera. Y si así lo has visto, pues yo te aplaudo muchísimo por eso, Ángela. Sí, definitivamente. Muchas gracias, Mercedes.
Bueno, Ángel, según has estado comentando y mencionando en las redes, ya estás trabajando en la segunda parte de Dorian, Proyecto N, la gente ya comienza a hablar, sobre todo la gente que ha leído el primer libro y que se imagina de qué puede venir ese proyecto. ¿Qué podés comentarnos al respecto de, bueno, este trabajo que estás haciendo con el segundo libro? Es difícil porque ni mis editores saben, ni a ellos les he hecho spoiler. Bueno, Podés ellos decir saben quién es. nada, podés decir no, no puedo decir nada. Y ya está. Seguimos con la No, siguiente. no, a ver, mis editores solo saben quién es alguien, Sí. alguien que no se sabe quién es en Dory. Ellos ya saben quién es, bueno, una de ellas. Pero de resto no saben nada. Pero a ustedes les puedo adelantar básicamente lo que les comenté antes, creo que fue un buen adelanto, esto de que en el primer libro conocemos mucho a Dorian, pero en el segundo ya es hora de conocer a otros personajes que tienen su carga de misterio, que mueven ciertos hilos en el primer libro, no les puedo decir quién exactamente, pero digamos que podrían ser antagónicos, puede que sean antagónicos y los vamos a conocer muy profundamente y va a haber, ay no, es que no puedo decir eso, esperen. No, no Si digas, ustedes no se digas mucho. encariñaron con ciertos personajes del primer libro, pues van a ponerse felices cuando lean el segundo libro, solo eso. Bueno, para finalizar, nos gustaría, Ángela, que le dejes un mensaje a aquellas personas que han leído tu libro y para quienes no, ¿por qué crees que deberían leerlo? ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, para quienes ya leyeron mi libro, incluidas ustedes, les agradezco profundamente por confiar en mí, más allá de como una creadora de contenido, como alguien que si habla de los libros de una forma tan apasionada es porque ama escribir, ama profundamente el arte de las bellas letras y para mí es interesante, ¿no? Escanear estos fenómenos actuales de los bestsellers, de los romances, es muy interesante hacerlo y es lindo saber que ustedes, más allá de verme como alguien que sabe hablar y hacer videos interesantes al respecto, también puede dar ese contenido, o sea, tener esa valentía, ¿no? De salir al mundo y decirles, chicas, pues aquí les ofrezco, esto es lo que yo hago y desde estos conocimientos que yo manejo y deposito en este libro, es que yo también hago otras reseñas o hablo de la literatura en general. Ese voto de confianza es algo muy valioso para mí. Entonces, gracias a ustedes y a todos los lectores de Dorian por hacer ese voto de confianza hacia mí y espero que no los haya defraudado, que hayan sacado algo de esta experiencia, así sea que, no sé, mencione un libro, un clásico, una canción, algo con lo que se puedan quedar más allá de la historia en sí. Y por otra parte, para quienes no hayan leído el libro, los invito precisamente a eso, a hacer a lanzarse, digamos, con esta historia, que créanme que está escrita con mucho amor y lo van a sentir porque digamos, una de las características mías como escritora, que todo lo que yo hago trato de hacerlo con toda la pasión del mundo, imprimirle a esos libros esa, esa intensidad de las emociones, las sensaciones, las ganas de aprender del mundo que tengo yo y que tiene Dorian, y las ganas de aprender también de la experiencia de estar vivos y de ser seres capaces de sentir en intensidad tantas cosas, enamorarse, tener un amigo, ser traicionado, todas esas cosas, esa amalgama enorme que nos hace humanos está depositada allí. Así que siempre es lindo encontrarse uno mismo, ¿no? En esos personajes y siento que podrían hacerlo si le dan la oportunidad a Dorian. Bueno, hemos empezado el año por todo lo alto. Espero que les haya gustado esta entrevista. Ya saben, a los que son asiduos al canal, denle like a la entrevista, síganos si aún no nos siga, lo cual es un pecado. Y Ángela, nuevamente gracias por habernos acompañado este ratito y que Dorian vuelva con toda la fuerza del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias chicas a ustedes, un abrazo y nos vemos muy pronto.